Buenas noches, otra vez en La Gente Quiere Saber, programa que se transmite por el Canal 11 y que pretende de alguna manera establecer un diálogo, una conversación con diversas personas sobre los múltiples temas que nos inquietan. Hasta ahora hemos tenido una secuencia de programas con personas menores de 40 años, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos que es muy importante darle voz y presencia a miles, millones de jóvenes que andan por allí, que no han perdido la esperanza ni la fe en el país y que son estudiantes, profesionales, emprendedores, y precisamente son la mejor garantía de que el país tiene evidentemente futuro. Pero igualmente hay otro grupo de personas poquito mayores de los 40 años, que también es un patrimonio de nuestra sociedad, de nuestro país. Es decir, un error es solamente pensar que una sociedad le pertenece a los jóvenes y otro error es pensar que solamente a los mayores. No, yo creo que una sociedad es la conjunción dinámica, el diálogo permanente entre juventud y experiencia. La juventud sola tiene muchas posibilidades, pero no las agota. La experiencia sola necesita también otras posibilidades que tienen los jóvenes. De tal manera que hoy tenemos un gran amigo de invitado, amigo de muchos años, una personalidad del Estado y del país que ha ocupado posiciones importantes y que le ha permitido reunir un caudal de experiencia sumamente interesante. Yo que he tenido la oportunidad de conversar mucho con él, de oírle, realmente es muy enriquecedor la visión que él tiene de muchas cosas. Estamos hablando del doctor Carmelo Contreras. Bienvenido, Carmelo. Muchas gracias. Conocido ampliamente, prácticamente ha ocupado todas las posiciones públicas relevantes. Se inició, es abogado, egresado de la Universidad del Zulia. Se inició hendiendo en las lides ganaderas, en el sector gremial, hasta llegar a presidir la Federación Nacional de Ganaderos, y después una vasta experiencia pública como gobernador, senador, ministro, vinculado a instituciones financieras, a Corpo Zulia. En fin, realmente es una persona que vale la pena escuchar. Queremos hablar con él de una manera testimonial, porque las muchas veces que he conversado con Carmelo, es una historia viva de la Venezuela que da el tránsito de lo rural a lo urbano, ¿no? Sí, la Venezuela que desde los años 30 en adelante prácticamente define lo que nosotros somos en este momento. Bienvenido, Carmelo, a La Gente Quiere Saber. Bueno, quisiéramos comenzar un poco con esa experiencia personal de la Venezuela rural a la Venezuela urbana, a raíz del fenómeno petrolero. Bueno, doctor Lomardi, mil gracias por la gentileza de volverme a traer aquí a este canal para que hablemos al Zulia y a Venezuela de todo eso que usted ha narrado. Porque justamente a mí me inquieta sobremanera que la juventud tiene deseos, pero está cometiendo un pecado gravísimo, que es que no conoce y no quiere conocer la historia. Y yo tengo la particular creencia que si no se conoce la historia, no se puede buscar la solución. Eso que usted habla, yo quiero empezar diciendo que yo nací en pleno monte. No habían médicos, no habían hospitales, no habían medicatura, es decir, a la orfandad de la naturaleza. La intemperie absoluta. Asistido por una comadrona, alumbrado con una vela. Luego vi el tránsito a un chompín de carburo, luego un chompín de querosén, luego la lámpara de gasolina, y cuando empezaron a venir las planticas que había que prenderlas 1 o 2 horas en la noche. Que ahora hemos regresado, ¿no? Entonces,
habiendo nacido en el monte, en un sitio donde mi padre estaba fomentando, el contacto era el ferrocarril de Santa Bárbara a El Vigía. Y yo aprendí a leer y escribir allí en ese sitio, hasta que mi padre me dijo que él quería inscribirme en un colegio inscrito en el Ministerio de Educación, porque ese colegio no estaba inscrito. Me fui a Mérida y en un colegio me validaron primero, segundo y tercer grado de primaria y me dieron un certificado que en esa oportunidad daban. Yo me regresé a la finca de mi padre, lo que estaba fomentando, pues, y luego fui a Tovar, donde hice el cuarto grado de primaria, en la escuela Departamento Vargas. Allí aprobé el cuarto grado. Y entonces mi padre nos trasladó a todos nosotros a Maracaibo. Estamos hablando de qué fecha, más o menos. Estamos hablando del año 44, 45. Sí, porque esta historia personal de Carmelo es la historia de miles de venezolanos. ¿Del país? Del país, claro, de miles de venezolanos que nacen en pequeños caseríos, pequeñas aldeas, en el monte, como dice Carmelo, pero que había ya un fenómeno económico importante, cuyo núcleo principal de atracción era el Zulia, Maracaibo, ¿no? Sí, por una circunstancia. Venir a Maracaibo significaba tomar una piragua por casi 3 días para llegar a Maracaibo. Llegué a Maracaibo a vivir en la calle Carabobo. Que era la ciudad, el casco central. Era el centro histórico Sí. de la formación de la ciudad. Entonces, nos inscribieron en el Instituto Petalociano, en la calle Ciencia, donde habían en una cuadra varios colegios. Estaba el Y por José- eso la calle Ciencia. No, esa es la calle... Sí, pero me refiero a la sí, calle sí, Ciencia, la que la calle identificaban con los colegios, Con los colegios. el Colegio Federal de Varones y la Universidad del Zulia, que nace nace allí. allí, sí. Y en esa cuadra estaba el Colegio José Colástico Andrade, el Francisco Ochoa, el Petalociano y el Santa Marta. En esa misma cuadra. Bueno, aquí yo aprobé y me inscribí en el Liceo Baral. Sí, es muy interesante, ¿no? Esa memoria que hoy no existe en términos físicos, porque a alguien se le ocurrió en un momento determinado tumbar todo aquello, Eso fue un crimen. tumbar el Saladillo, ¿no? Ese es un crimen cultural Claro. histórico. Y eso tiene mucho que ver con la manera de ser nuestra, ¿no? O sea, no podemos construir el futuro si no aprendemos a valorizar el pasado, ¿no? Especialmente el pasado civil, cívico, educativo. Sí. Bueno, seguiremos conversando con Carmelo Contreras en el próximo segmento. La narración que venía haciendo Carmelo sobre su llegada a Maracaibo desde el sur del lago, 3 días de navegación. O sea, realmente para la gente de aquel momento era toda una aventura, ¿no? Un riesgo. Sí, un riesgo además. Maracaibo en aquel momento era el centro de atracción, concentrado en lo que sería el casco histórico de la ciudad. De hecho, tengo entendido que por muchos años la gente de San Francisco, Aticos por arriba, Pomona, la Concepción, Santa Cruz, Sabaneta. sí, toda la zona aledaña, Maracaibo, decía, vamos para Maracaibo, Sí. cuando iba al casco central, cuando iba al centro, ¿no? Y Maracaibo tiene una particularidad con respecto a casi al resto de las ciudades venezolanas, y es que normalmente la ciudad venezolana está en torno a la Plaza Mayor, que es la Plaza Española, que después fue la Plaza Bolívar, con Guzmán Blanco, ¿no? Pero Maracaibo tiene, además de la Plaza Bolívar, una plaza que es el centro realmente neurálgico, el corazón de la ciudad, que es la Plaza Baral. La Plaza Baral. Que el malecón, el puerto, el malecón y la Plaza Baral, que no es una plaza en términos técnicos, sino es una calle ancha Sí. que se abre
Bueno, esa era la Maracaibo que conoció a Carmelo cuando llega más o menos a los años 40 y tantos, ¿no? Los 40 y tantos está gobernando López Contreras, está gobernando Medina, el golpe de Estado del 45 de Betancur y Pérez Jiménez. Es decir, una década muy interesante de muchos cambios políticos. Pudiéramos un poco recrear esa ciudad del tránsito de los 40 a los 50 y el escenario político. Importantísimo, porque es que Maracaibo era el centro de la distribución comercial para los Andes y para los países del sur. Maracaibo había un tráfico por el río Escalante, llegaba a Santa Bárbara y en Santa Bárbara se tomaba el ferrocarril de Santa Bárbara a El Vigía. Y ahí en El Vigía se tomaba lo que llaman hoy las chirrincheras, mitad bus, mitad camión, Transporte. para Mérida, para Tovar, Mesa Bolívar, Bailadores, Pregonero, San Cristóbal. Y por el río Catatumbo se tomaba a Encontrado. En Encontrado se tomaba otro ferrocarril de Santa Bárbara a Estación Táchira, que era el gran ferrocarril del Táchira, donde se llevaban las mercancías hasta el puerto Santander de hoy, Cúcuta, Ecuador. Entonces Maracaibo, el malecón que usted dice, era un movimiento internacional, Sí. porque ahí confluían todas las mercancías que se enviaban y los pasajeros que iban para Santa Bárbara y Encontrado. Ese Maracaibo, que la universidad estaba en La Ciega, ahí estaba el rectorado, Sí. ahí estaba la Facultad de Derecho, ahí estaba la Facultad de Ingeniería y estaba en el Colegio El Pilar, debajo de la Plaza Bolívar. Ese era un Maracaibo extraordinario, un Maracaibo, y el Liceo Baral, que era el centro fundamental, porque la vida intelectual y política se cumplía en Venezuela en la Universidad de los Andes, en Caracas y en el Liceo Baral. El Liceo León Pérez fue una creación posterior. De hecho, Lozada, primer rector de la reapertura, era director del Baral cuando se reabre la universidad. Por supuesto, el Zulia ha vivido los desmanes históricos más grandes. Los primeros desmanes fueron los de Guzmán Blanco y los de Cipriano Castro. Guzmán Blanco, que empieza una frase: convertir a Maracaibo en una playa de pescadores. Esa es una frase que inclusive es hasta poética, literaria, Sí. pero una realidad. Elimina la aduana, la lleva a la isla, luego fusiona los estados. Falcón Zulia. Falcón Zulia, capital Capatárida. Capatárida. Un pueblito que usted ahorita no consigue, no sabe Es dónde una está. aldea de pescadores. Bueno, entonces, luego llega Cipriano Castro. Y Cipriano Castro le quita los territorios que le da a Trujillo, que es el puerto de La Ceiba. Le quita los territorios que le da a Mérida, que es Palmarito. Y le quita los territorios que le dio al Táchira a la jurisdicción de la municipalidad de Jáuregui. Pero eso no se pudo Y le ejecutar. quita la universidad, la sierra. Y cierra la universidad. Hay clausura. Pero Maracaibo se empina y Maracaibo pasa a ser el primer estado productor, el primer estado intelectual, el primer estado científico, porque aquí se practicó el primer trasplante, el primer estado poético, el primer estado literario, el primer estado agropecuario, porque déjeme decirle, en el sur del lago no se conocían las vacas. En el sur del lago habían, en el distrito Colón, dos centrales azucareros, el Central Colón y el Central Bolívar. Y luego en el distrito Sucre, el Central Venezuela. Por supuesto, recuerdo que se producía azúcar cristal Bolívar, azúcar cristal Colón, azúcar cristal Venezuela. Y las vacas
las transportaban de Mara en piragua a Santa Bárbara. Luego de esa evolución viene y toma fuerza la actividad agropecuaria. Las vacas se conocían en Mara, en La Cañada. El ganado, el limonero. Ese es otro cuento. Ajá. Porque en Mara había un ganado típico de origen español, amarillo ojinegro, que era el ganado criollo limonero. Luego empieza la ganadería en La Cañada y empieza la ganadería en la Villa del Rosario y en Machique. Entonces, toma fuerza la actividad agropecuaria. Yo me gradúo. Estamos hablando de los 40 para acá. Yo me gradúo. O sea, a nivel de la ganadería y toda sí, la importancia del Estado agropecuario. Sí, de ahí para acá. Antes no. Sí. Antes era eminentemente agrícola. Yo cumplo la semana que viene 60 años de graduado. Porque me gradué en el año 59. No, lo estamos festejando aquí hoy, ¿no? Complacido, inclusive con ver a Panasá y a sus oficiales. A Panasá lo conocí yo muchachito aquí cuando yo venía. Sí. Entonces resulta que cuando yo me graduó, pero previamente yo me gradué en el 59. En el año 58 yo estudiaba cuarto año de Derecho. Y ya venía el cumplimiento de la dictadura. Y yo el 23 de enero del año 58 amanecí de inspector de vehículos de cabina. Tu primera responsabilidad pública. Los amigos le echan broma y dicen que todavía conserva el pito. Y la gorra. Y la gorra. Bueno, esa historia es importantísimo. Sí, claro. Que los actores del Zulia de hoy la tengan viva, la tengan pendiente. Porque usted sabe qué me dio dolor a mí cuando yo tuve acceso a las esferas oficiales. Ver destruir a la calle Carabobo, Venezuela, Ciencia, Pacheco, Bolívar. Y no era necesario, porque Maracaibo es una ciudad plana, una planicie. O sea, aquí no hay problema de terreno. Es que la historia tiene que juzgar a los gobernantes. Sí, claro, claro. El crimen de haber tumbado el casco central y el crimen de haber cerrado las escuelas técnicas industriales, eso es un crimen imperdonable. Pero ahora estamos repitiendo el error. El empedrado, Santa Lucía, está abandonado. Se está cayendo solo. Pero aparte de eso, no. Aquí hay un sitio que nadie menciona, que ahí está la iglesia de San Felipe. Sí, claro. La iglesia de San Felipe es un resto oculto en el centro de la ciudad, sí, donde se está muriendo, donde hace falta el cumplimiento de ese programa de renovación urbana. Sí, bueno, esto que está diciendo Carmelo es muy importante. Es una sociedad que se autodestruye, se canibaliza a sí misma, realmente tiene que revisar muchas cosas. Seguiremos conversando con Carmelo Contreras en el próximo segmento. Bueno, continuamos. Carmelo es un excelente narrador. Yo siempre le he dicho que tiene que escribir o dictar para que quede constancia de esa memoria viva, además con mucho detalle y con mucha experiencia, ¿no? Fíjate, Carmelo decía cosas muy importantes, ¿no? Primero, el desprecio que han sentido por el Zulia sus gobernantes. Señor. O sea, Guzmán Blanco mandó la capital para Capatárida. Y el cabito Cipriano Castro desmembró el sur del lago y lo repartió un poquito para Trujillo, Mérida y Táchira, ¿no? Creó inorganicidad administrativa, por lo menos, ¿no? Después cierra la universidad. Después Caldera, en su primer gobierno, destruye el Saladillo. En fin, y a pesar de eso, en Maracaibo siempre hubo una, vamos a llamarle una burguesía mercantil, una burguesía profesional, muy emprendedora, que creó una capital económica muy fuerte, internacional. Muy fuerte. Carmelo hacía referencia a lo que los expertos llaman el hinterland, o sea, Maracaibo era el núcleo o el nudo
de entrada y salida de un circuito económico, geográfico económico, que abarcaba toda la cuenca del lago, incluidos los Andes venezolanos, llegaba hasta Barinas por el páramo y el norte de Santander, hasta Bucaramanga, ¿no? Pamplona, Cúcuta, etcétera. Bueno, todo ese hinterland, entrada y salida, el comercio por Maracaibo, fundamentalmente el café. El café era transportado hacia una isla del Caribe, Saint Thomas, y de allí a Hamburgo, Nueva York. O sea, realmente, y eso caracteriza a la ciudad como una ciudad progresista, cinematógrafo, alumbrado público, tranvía, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esa historia progresista de alguna manera se mantiene con la etapa petrolera y la etapa democrática. Por eso hoy nos duele tanto, ¿no?, el abandono de la ciudad, la pérdida de importancia económica del Zulia en general, porque realmente teníamos un siglo exitoso, más que por iniciativa pública, por iniciativa privada, ¿no? Particular. Bueno, eso un poquito caracteriza a la ciudad, y una ciudad orgánica en torno al puerto que hoy en día está desmembrada, anarquizada, caotizada, ¿no? Bueno, ese es el escenario que tú consigues cuando hay el cambio de la dictadura a la democracia. Vamos a entrar en esa etapa, ¿no? O sea, un poquito, tú amaneciste el 23 de enero en Cabima como fiscal, como inspector de tránsito, conserva el pito y la gorra como testimonio, y a partir de allí iniciaste una exitosa carrera pública, sí, desde lo gremial a lo político. Vamos a hablar de eso. A mí me dio un consejo uno de los que yo llamo libertos, porque el 23 de enero yo tuve necesidad de trasladarme en la madrugada de Cabima a Maracaibo, y fui directamente a la cárcel de ahí en Bellavista, y ahí la construcción que tiene forma egipcia, sí, ¿no? Ahí me conseguí con Omar Baral, con Gilberto Urdaneta Besón y con el doctor Rafael Díaz Cerrada. Y los cuatro fuimos los que le abrimos la puerta a los políticos que estaban en la cárcel. Y luego fuimos con la manifestación popular hasta la Plaza Baral, porque la intención era incendiar la firma que estaba en la esquina de la calle Ciencia y Colón. RJ Villamil. RJ Villamil. Por el hecho, diagonal al convento y al Cine Victoria. Por el hecho de que Jorge Villamil Barrio era el presidente del Consejo Municipal en la época de Pérez Jiménez. El 23 de enero se nombra gobernador del estado Zulia al doctor Renato Esteban Rigo, que venía de ser rector de la ULA. Pero cuando Rómulo Betancourt llega a Venezuela el 24, le dice a los líderes de la revolución que él no quiere permanecer aquí, porque la Junta era eminentemente militar y no había certeza de que él y Jovito pudieran permanecer, y empiezan las negociaciones. En el mes de junio del 58 hay un cambio de la Junta de Gobierno, de 4 militares a 2. Sustituye a los 2 más repudiados, que eran Roberto Casanova del Ejército, el turco Casanova, y a Romero Villate de la Aviación, e incorporan a Eugenio Mendoza y a Blas Lamberti. Y entonces Rómulo Betancourt, 2 líderes empresariales, ¿no? Dos líderes eminentemente civiles, uno empresarial y el otro científico. Entonces Rómulo dice: yo sí me quedo ahora, porque la Junta es cívico-militar. Para junio, la Junta de Gobierno nombra gobernador del estado al doctor Horacio Guillermo Villalobos, que era consultor jurídico de Fedecámara, y el doctor Horacio Guillermo Villalobos nombra secretario de gobierno al doctor Julio Árraga Zuleta. Y empieza el gobierno. Yo estoy en Cabima, pero le pedí el favor al doctor César Casa Rincón, a quien yo
le había prestado servicio en su escritorio cuando estudiaba tercer año de Derecho, de que me consiguiera trasladar a Maracaibo porque él era amigo del ministro de Comunicaciones de entonces, que era el doctor Oscar Machado Zuluaga. Y a los 3 días yo estaba transferido a Maracaibo. Ahí me gradué. Entonces este señor me dijo: no te inscribas en ningún partido, porque en el año 58 se luchó eminentemente por la democracia, por la libertad. Nadie hablaba ni de partido ni de política. Sí, estaba claro que el objetivo político era salir de la dictadura. Para salir del instaurar, dictador, claro. Para instaurar en Venezuela la democracia. Claro. Las elecciones fueron en diciembre del 58. Esas elecciones las ganó Rómulo Betancourt, pero de a calle. Pero Rómulo Betancourt, en enero, llama a Jóbito Villalba y le dice: Jóbito, habla con Rafael Caldera, y le dice que yo tengo que hablar con ustedes dos, porque aquí hay 14 ministerios, yo necesito 4, y 10 se lo van a repartir ustedes. Yo no voy a hacer decretos, yo no voy a escoger nombres, yo no me voy a meter en la distribución. Yo simplemente quiero estas 4 carteras. Las otras 10 se las reparten ustedes, me traen los decretos y yo los firmo. Gobierno de ancha base, creo que se llamó. No, todavía no. Era no. el cumplimiento del pacto de punto fijo. Todavía no. Era el cumplimiento de las conversaciones en Nueva York en diciembre del 57, sí, y parte del 58. Entonces, se instala el gobierno. Ahí hay una lección, perdona que te interrumpa, a mi juicio, muy pertinente, ¿no? Cuando hay una dictadura hay presos políticos. Ah, por supuesto, eran abundantísimos. Claro. O sea, entonces es un indicador de que realmente, si usted me permite, era una dictadura. Si usted me permite, le recuerdo que la dictadura tenía Guasina, Guasipati, sí, El Dorado, las cárceles de Oriente, la cárcel de San Cristóbal y la de aquí, full de presos políticos. Sí. Entonces una dictadura se caracteriza por muchas cosas, pero negativas, entre ellas tener presos políticos. En segundo lugar, para acabar con una dictadura hay que crear una unidad política, cuyo objetivo es acabar con la dictadura. Y en tercer lugar, después que se sale de la dictadura, hay que garantizar gobernabilidad en la democracia, y eso implica colaboración, reconciliación, en el buen sentido de la palabra. Bueno, estas son lecciones, a mi juicio, pertinentes para el momento que estamos viviendo en Venezuela. Vamos a seguir hablando de esto en el próximo segmento. Bueno, estamos en plena narración histórica personalizada a través de un personaje muy querido, muy estimado, con muchísima experiencia. Yo le tengo pánico a Carmelo, amigo, muchos años, porque realmente conoce lo que toca conocer y lo que no conviene conocer. Bueno, efectivamente, estamos haciendo una lectura de la coyuntura 57-58 muy pertinente como aprendizaje en términos generales, ¿no? A pesar de que la historia nunca se repite y cada presente tiene su novedad. Pero hay cosas que están allí, no como un hecho que se va a repetir, pero sí acontecimientos muy parecidos, ¿no? La Venezuela del 59, inaugura el periodo democrático. Más o menos, ¿cuál es tu visión de ella retrospectivamente? O sea, 50 años después, ¿no? Bueno, yo creo que fue una excelente... Bueno, perdón, Betancourt fue muy inteligente al garantizarse gobernabilidad, porque él tenía la amenaza que vino un poco después de Cuba, sí, el castrismo, la guerrilla, etcétera, ¿no? Sí, pero, segundo lugar, la reconciliación con Jóbito y con Caldera, enemigos políticos históricos. Desde el año 28... Y la reconciliación de AD con la iglesia. Todo eso es obra de Rómulo Betancourt. Claro. Porque, regresando un momentico, todo lo que usted ha mencionado, le hace falta algo que nace de la unidad,
que es la estrategia común, que hoy no la hay. Y hoy no hay estrategia común porque no hay unidad política. Entonces, los acontecimientos políticos en Venezuela comienzan, y eso lo debe saber usted mejor que yo, en el año 28, cuando las revueltas estudiantiles y cuando aparece el Falque. Que se está conmemorando en estos días 70 años. 70 años del Falque. Hay un excelente libro sobre ese episodio de Federico Vegas. Sí, que escribe. Que se llama El Falque. Y lo conducía el padre de Delgado Charbó. Román Delgado. Román Delgado. Entonces, fue cuando Gómez expulsa del país a Jóbito y a Rómulo. Y desde entonces, hasta el año 57, Jóbito y Rómulo no se hablaban. Porque las discrepancias vinieron por el sitio donde producen el discurso. Sí. El discurso del 28 lo produce a Jóbito en la Federación de Estudiantes y Rómulo lo pronuncia en la calle. Entonces, volviendo a la acción presente, el periodo que se llama democrático fue un periodo muy fructífero, porque las desavenencias de la Iglesia con Rómulo Betancourt vienen desde el decreto 321 de Luis Beltrán Prieto Figueroa, que era el ministro de Educación. Que se declaraba ateo, anticlerical, etc. Y entonces la Iglesia tomó la calle. Y Rómulo Betancourt le dice, destituyó a Luis Beltrán, revocó el decreto. Y empiezan las conversaciones para cambiar las relaciones con la Iglesia y el Estado. En ese entonces, las relaciones se operaban a través del concordato y el patronato. Colombia siempre ha tenido el concordato. Y en Venezuela había el patronato. Que fue sustituido por el modus vivendi. Pero el modus vivendi, que lo empieza a discutir Rómulo Betancourt, lo termina discutiendo y firmando Raúl Leoni. Todo ese periodo. Y que permite que tengamos el primer cardenal. Además, José Humberto Quintero Cardenal. Cardenal Quintero, personaje que fue clave en ese proceso de transición política, ¿no? Y las simientes de la dictadura las empezó a conmover la carta pastoral de Arias Blanco. 1 de mayo del 57. Y entonces, Día del Obrero y del Trabajador. Rómulo Betancourt se entera que Gonzalo Barrio va al Vaticano y le dice, tienes que cumplir una misión. Háblate en el Vaticano con un cardenal que él le señaló, para que no cometamos los errores del pasado, para que, a ver cómo hacemos para tratar a Arias Blanco, que es más político que cura. ¿Y qué hace? Característica de muchos curas. ¿Y qué hace Rómulo Betancourt cuando llega a Venezuela? Ir a la nunciatura. Y ahí empiezan a cambiar las relaciones. Sí. Entonces, ¿qué pasa, doctor? Como toda esa vivencia la viví yo, hasta el momento que sin inscribirme en partido alguno, yo fundé la Federación de Ganaderos. Que recientemente te hicieron un homenaje, ¿no? Recientemente, y eso yo quiero pedirle permiso a usted para agradecerle a toda la dirigencia el homenaje que me rindieron. Porque estábamos cumpliendo 57 años que yo fundé a Fedenaga. ¿Y por qué la fundé? Porque este señor que me aconsejó me dijo, ponte a crear instituciones para la democracia. Y entonces yo fui presidente de la Sociedad Rural del Zulia, que la transformé en FEGA Zulia. Este mensaje es muy importante, ¿no?
realmente lo que permite que una sociedad funcione y progrese son las instituciones. Exacto. Una sociedad que cumple con la ley y una sociedad que hace durar y funcionar a sus instituciones, realmente una sociedad que tiene futuro. Que por cierto es el mensaje de Andrés Bello. Andrés Bello en Chile se fue el mensaje, ¿no? Y que nosotros deberíamos recoger en este momento en Venezuela. Seguimos ya para la última parte del programa con la etapa pública o más pública de Carmelo en el próximo segmento.